La lluvia golpeaba las ventanas del restaurante La Perla Negra como si quisiera arrancar los cristales de sus marcos. Mateo Durán llevaba 14 años sirviendo mesas en ese lugar y había aprendido a leer a los clientes como si fueran libros abiertos. Pero esa noche algo en el aire le erizaba la piel. Tal vez era la tormenta, o tal vez era ese maldito presentimiento que no lo dejaba en paz desde que había llegado a su turno. Las 8:30 de la noche. El salón principal estaba repleto como todos los sábados. Ejecutivos con trajes caros, parejas que celebraban aniversarios fingiendo una felicidad que se les escapaba por las comisuras de los labios, y esos clientes habituales que venían más por ser vistos que por la comida. Mateo conocía cada tipo. Después de tanto tiempo en este negocio ya nada lo sorprendía, o eso creía. Mesa 12. Santiago y Valentina Mendoza. Él, 52 años, dueño de una cadena de concesionarias que se extendía por toda la provincia. Ella, 28, exmodelo, tercera esposa. Mateo los había atendido antes, quizás 3 o 4 veces en los últimos 6 meses. Siempre pedían lo mismo. Él, un bife de chorizo término medio con papas soufflé. Ella, una ensalada César sin pollo apenas aderezada. Siempre la misma dinámica. Él hablaba, ella asentía. Él ordenaba el vino, ella bebía agua. Un matrimonio como tantos otros en ese restaurante. Uno más de esos acuerdos sellados con oro en vez de amor. Pero esta noche había algo diferente. Mateo se acercó a la mesa con su mejor sonrisa profesional, esa que había perfeccionado hasta convertirla en una máscara impenetrable. Buenas noches, señores Mendoza. ¿Desean ver la carta o prefieren que les sugiera las especialidades de hoy? Santiago apenas lo miró. Estaba concentrado en su teléfono, los dedos deslizándose frenéticamente sobre la pantalla. Valentina, en cambio, levantó la vista. Tenía los ojos hinchados, como si hubiera llorado recientemente, aunque el maquillaje intentaba ocultar las evidencias. Sus manos temblaban ligeramente cuando alcanzó la copa de agua. Lo de siempre, dijo Santiago sin despegar la mirada del móvil. Su voz sonaba tensa, irritada. Perfecto, señor. ¿Y para la señora? Valentina abrió la boca, pero su esposo la interrumpió. Ella también lo de siempre. Y tráenos una botella del Malbec Reserva, el del 89. Mateo asintió y se retiró hacia la cocina, pero algo lo hizo detenerse. Un movimiento extraño. Valentina había deslizado algo bajo la mesa, un papel quizás, con un gesto tan rápido y nervioso que casi pasa desapercibido. Casi. Mateo había visto ese tipo de movimientos antes. Generalmente precedían propinas generosas o números telefónicos para camareros más jóvenes. Pero había algo en la expresión de esa mujer que no encajaba con ninguna de esas posibilidades. La cocina era un caos controlado. Chef Ricardo gritaba órdenes mientras las llamas se elevaban de las sartenes. El olor a carne asada y especias se mezclaba con el vapor y el sonido metálico de los cuchillos contra las tablas de cortar. Mateo entregó la orden y esperó junto a la barra observando el salón a través de la pequeña ventana de la puerta batiente. Laura, la otra camarera del turno, se acercó a su lado. 23 años, ambiciosa, siempre buscando el próximo escalón en una industria que te escupía cuando ya no eras útil. ¿Qué miras con esa cara? ¿Te enamoraste de alguna clienta? Se rió, pero Mateo no le devolvió la sonrisa. Nada, solo cansado. Estás raro hoy. Más raro que de costumbre, quiero decir. Laura tomó una bandeja con aperitivos y desapareció entre las mesas. 15 minutos después, Mateo regresaba con el vino y las entradas. Al acercarse a la mesa 12, notó que la tensión entre la pareja había escalado. Santiago seguía pegado a su teléfono, pero ahora su mandíbula estaba apretada, las venas del cuello marcadas. Valentina miraba por la ventana, hacia la lluvia, con una expresión que Mateo solo podía describir como resignación absoluta. Sirvió el vino con la ceremonia habitual. Esperó la aprobación de Santiago, quien apenas probó una gota antes de asentir con impaciencia, y se dispuso a retirarse. Pero entonces vio algo que le heló la sangre. En el suelo, justo debajo de la silla de Valentina, asomaba la punta de un papel blanco. El papel que ella había deslizado minutos antes. El instinto le dijo que se alejara, que no era asunto suyo, que en 14 años había aprendido que meterse en los dramas de los clientes solo traía problemas. Pero algo más fuerte que el instinto, llámalo curiosidad, llámalo responsabilidad, llámalo ese sexto sentido que desarrollas cuando crías una hija sola y sabes que el mundo está lleno de peligros silenciosos, lo hizo actuar. Disculpen, dijo con naturalidad, creo que se les cayó algo. Se agachó como si fuera a recoger una servilleta,
y en un movimiento fluido tomó el papel doblado. Lo guardó en su delantal antes de que nadie pudiera ver qué era. Santiago ni siquiera lo notó. Valentina sí. Sus ojos se encontraron durante un segundo y Mateo vio algo en ellos que lo perturbó profundamente. Miedo, miedo puro y genuino. «Gracias», murmuró ella, tan bajo que casi no se escuchó. Mateo volvió a la cocina con el corazón acelerado. Se encerró en el pequeño baño del personal, el único lugar donde podía tener un momento de privacidad. Con manos temblorosas desplegó el papel. La caligrafía era elegante, hecha con pluma de tinta negra. 8 palabras que lo cambiaron todo. «Esta noche lo voy a envenenar». El papel casi se le resbala de entre los dedos. Lo leyó 1, 2, 3 veces, como si las palabras fueran a cambiar si las miraba lo suficiente. Pero seguían ahí, inquebrantables, imposibles de ignorar. ¿A quién se refería? ¿Santiago? ¿O había otro él en esta ecuación que Mateo no conocía? ¿Y quién había escrito la nota? ¿Valentina? ¿O alguien más había dejado esa advertencia? Afuera, alguien golpeó la puerta. «Mateo, la mesa 7 está esperando hace 10 minutos. «Ya voy», respondió guardando el papel en el bolsillo interior de su delantal junto a la foto de su hija Sofía que siempre llevaba consigo. Salió del baño con las piernas temblorosas. El restaurante seguía su ritmo frenético, ajeno a la bomba de tiempo que acababa de descubrir. Atendió la mesa 7 con piloto automático, sonrió mecánicamente, recomendó platos que ni siquiera escuchó salir de su propia boca. Su mente estaba en otro lado, girando en círculos, tratando de encontrarle sentido a lo imposible. Tenía que tomar una decisión. Y rápido. Opción 1. Llamar a la policía. ¿Pero qué les iba a decir? ¿Que encontró una nota críptica debajo de una mesa? Sin pruebas, sin contexto, sin siquiera saber si era real o una broma macabra, conocía lo suficiente del mundo para saber cómo funcionaba. Los Mendoza eran gente con poder, con contactos. Una acusación sin fundamento podría costarle su trabajo. Y sin trabajo, ¿cómo iba a mantener a Sofía? La cuota alimentaria que pagaba su exesposa apenas cubría la mitad de los gastos. Este trabajo era su salvavidas. Opción 2. Advertir a Santiago directamente. Mostrarle la nota, dejar que él manejara la situación. Pero ¿y si él era el autor? ¿Y si esto era parte de algún plan retorcido? Había visto suficientes películas, leído suficientes noticias para saber que los crímenes más sofisticados siempre tenían capas sobre capas de engaño. Opción 3. Hablar con Valentina. Pero ella ya lo había visto recoger la nota. Si era culpable, ahora sabía que él sabía. Y si no lo era, si alguien más había dejado esa nota como advertencia para ella, entonces hablando con ella podría estar firmando su sentencia de muerte. Opción 4. No hacer nada. Servir la comida, cobrar la cuenta, irse a casa, olvidar que algo de esto había pasado. Dejar que el destino siguiera su curso. Después de todo, ¿quién era él para meterse en las vidas de la gente? Solo era un camarero, un tipo que llevaba bandejas de un lado a otro, nada más. Pero si realmente envenenaban a alguien esta noche, si alguien moría en una mesa que él había servido, ¿cómo iba a vivir con eso? ¿Cómo iba a mirarse al espejo? ¿Cómo iba a mirar a su hija a los ojos, sabiendo que había tenido la oportunidad de evitar una muerte y había elegido el silencio? «Orden para la mesa 12», anunció Ricardo desde la ventanilla de la cocina. Mateo se acercó en trance. Ahí estaban los platos, el bife de chorizo de Santiago perfectamente cocido, las papas doradas y crujientes, la ensalada César de Valentina, las hojas de lechuga romana brillantes con el aderezo. Todo se veía normal, delicioso incluso. Pero ahora cada plato era un arma potencial. Tomó la bandeja sintiendo el peso no solo de la comida, sino de la decisión que aún no había tomado. Caminó entre las mesas con pasos medidos, consciente de cada mirada, cada sonido, cada detalle a su alrededor. El restaurante se había convertido en un escenario de teatro donde todos eran sospechosos. Y él era el único que conocía el guión. Al llegar a la mesa 12, colocó primero el plato de Santiago. El hombre seguía absorto en su teléfono, ahora con el ceño fruncido como si estuviera leyendo algo que lo enfurecía. Mateo notó un detalle que se le había escapado antes. Un pequeño moretón en el dorso de la mano derecha de Santiago, como si alguien lo hubiera golpeado recientemente. O como si él hubiera golpeado algo, o a alguien. Luego colocó la ensalada frente a Valentina. Ella lo miró y en ese momento Mateo tomó una decisión impulsiva. Mientras acomodaba el plato, derramó accidentalmente un poco de agua de la jarra sobre la mesa, cerca del borde donde estaba Valentina. «Ay, discúlpeme», exclamó, tomando servilletas rápidamente.
En el caos de limpiar el desastre, se inclinó más cerca de Valentina y murmuró tan bajo que solo ella pudiera oírlo. Encontré su nota. La mujer se puso pálida. Sus labios se movieron, pero no salió sonido alguno. Si necesita ayuda, continuó Mateo mientras seguía secando, pestañeé 2 veces. Valentina lo miró fijamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas y entonces, lentamente, pestañeó. 1 vez, 2 veces. Mateo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Esto era real, no era una broma, ni paranoia, ni malentendido. Esta mujer estaba pidiendo ayuda de la única forma que podía, sentada frente al hombre que, según la nota, planeaba envenenarla, o al que ella planeaba envenenar. La gramática de esa maldita nota era ambigua, y esa ambigüedad podía ser la diferencia entre salvar una vida o ser cómplice de un asesinato. ¿Todo bien por acá? La voz de Laura lo sobresaltó. Estaba a su lado, mirándolo con curiosidad. Sí. Solo un pequeño accidente con el agua. Te ves pálido, estás enfermándote. Debe ser el calor de la cocina. Laura se encogió de hombros y se alejó. Santiago finalmente apartó la vista del teléfono y miró su plato con expresión crítica. Cortó un pedazo de carne, lo examinó y lo llevó a la boca. Masticó lentamente, como catando cada fibra. Mateo contuvo la respiración, esperando... ¿Qué? ¿Que cayera muerto ahí mismo? ¿Que escupiera el bocado gritando que estaba envenenado? Nada de eso pasó. Santiago simplemente tragó y tomó un sorbo de vino. Está perfecto, dijo con indiferencia, como siempre. Valentina no había tocado su ensalada, miraba el plato como si fuera una serpiente enrollada esperando para atacar. Sus manos permanecían en su regazo, apretadas hasta que los nudillos se veían blancos. ¿No tiene hambre, señora?, preguntó Mateo, intentando sonar casual. No mucho, respondió ella con voz quebrada. Tal vez más tarde. Santiago la miró con irritación. Siempre es lo mismo contigo. Pedís comida y no la comes. ¿Sabes cuánto cuesta esa ensalada? Lo siento. No te disculpes. Come o deja de pedir. Mateo se retiró, pero no se alejó mucho. Se quedó en un rincón estratégico desde donde podía observar la mesa 12 sin ser obvio. Fingió revisar su libreta de pedidos mientras sus ojos no se apartaban de la pareja. Santiago comía con voracidad sin prestar atención a nada que no fuera su teléfono y su plato. Valentina, en cambio, había tomado su tenedor y movía las hojas de lechuga de un lado a otro sin llevar nada a la boca. ¿Tenía miedo de su propia comida? ¿O estaba esperando que su esposo terminara primero? Entonces pasó algo que Mateo casi se pierde. Valentina, en un movimiento rápido y furtivo, tomó su copa de vino, la que Santiago había servido al principio, y la intercambió con la de su esposo mientras él estaba distraído enviando un mensaje. Fue tan sutil, tan perfectamente ejecutado, que cualquiera que no estuviera mirando directamente habría jurado que nunca pasó. Pero Mateo lo vio y entendió. El veneno no estaba en la comida, estaba en el vino. Y Valentina acababa de intercambiar las copas. Su mente trabajaba a velocidad vertiginosa. Si ella había intercambiado las copas, significaba que alguien había envenenado su copa, y ella lo sabía. Ahora Santiago estaba bebiendo de la copa que originalmente era de ella. Pero, ¿quién había puesto el veneno? ¿El propio Santiago planeando matar a su esposa y culpar al restaurante? ¿O había un tercer jugador en esta partida mortal? Mateo se acercó nuevamente a la mesa. Tenía que hacer algo, lo que fuera. ¿Todo bien con el vino, señor Mendoza? Santiago levantó la vista, molesto por la interrupción. Sí. ¿Por qué no estaría bien? Es que noté que la botella... Bueno, tengo la impresión de que tal vez esté un poco corchada. A veces pasa con las añadas viejas. Si gusta, puedo traerle otra botella, cortesía de la casa. Era una mentira obvia, pero era lo único que se le ocurrió para alejar ese vino de la mesa. Santiago miró su copa con el ceño fruncido. La olió. No notó nada raro. Aún así, permítame. He dicho que está bien. La voz de Santiago era cortante, final. No necesito que me cambies nada. Si hubiera algo mal, yo sería el primero en notarlo. Mateo no tuvo más opción que asentir y retroceder. Había fracasado. Ahora solo podía observar, impotente, mientras Santiago llevaba la copa a sus labios. Valentina cerró los ojos. Sus labios se movían en lo que parecía una oración silenciosa. Santiago bebió, un sorbo largo, saboreó el vino en su boca antes de tragarlo. Luego otro sorbo. Nada pasó. Mateo esperó. 5 segundos. 10, 30, 1 minuto completo. Santiago seguía comiendo y bebiendo normalmente, sin mostrar ningún signo de malestar. Valentina abrió los ojos confundida. Miró su copa, ahora en manos de su esposo como si fuera un acertijo que no lograba resolver.
¿Se había equivocado Mateo? ¿No había veneno después de todo? ¿Era todo una paranoia desatada por una nota que podría significar cualquier cosa? Pero entonces vio algo que lo hizo dudar de todo lo que creía saber. Laura, la otra camarera, pasó junto a la mesa 12, y al hacerlo le dirigió a Valentina una mirada que duró apenas un segundo, pero que contenía un mensaje claro, un mensaje de complicidad, y Valentina le devolvió la mirada, con un casi imperceptible asentimiento. Mateo sintió que el rompecabezas en su mente se reorganizaba por completo. La nota, el intercambio de copas, Laura, Valentina. Había más en juego de lo que había imaginado. No era solo un matrimonio disfuncional, era algo mucho más oscuro, mucho más peligroso, y él estaba atrapado en medio, sin saber quién era víctima y quién era verdugo. Mateo. La voz de Chef Ricardo resonó desde la cocina. La mesa 16 necesita su pedido. ¡Ahora! Se obligó a moverse, a atender otras mesas, a mantener la fachada de normalidad, pero cada fibra de su ser estaba alerta, observando la mesa 12 desde cualquier ángulo posible. Pasaron 20 minutos. Santiago terminó su plato y pidió el postre. Un tiramisú, su favorito. Valentina apenas había probado 2 bocados de su ensalada y pidió que la retiraran. No había tocado el vino en absoluto. Cuando Mateo trajo el tiramisú, notó que la atmósfera en la mesa había cambiado. Santiago parecía más relajado ahora, casi jovial. Incluso le sonrió a su esposa, algo que no había hecho en toda la noche. ¿Sabes qué, Valentina?, dijo con voz ligeramente pastosa. Tenés razón. He estado muy estresado últimamente. Demasiado trabajo, demasiados problemas. Pero esta noche, acá contigo, me doy cuenta de que debería apreciarte más. Valentina lo miraba con una expresión ilegible. ¿Estás bien, Santiago? Perfectamente bien. Mejor que bien, de hecho. Me siento ligero, como si me hubieran quitado un peso de encima. Se rió, pero fue una risa extraña, casi maníaca. Mateo observó más de cerca. Santiago había empezado a sudar, pequeñas gotas en la frente, en el labio superior, y sus manos temblaban ligeramente mientras trataba de tomar la cuchara para el postre. «Hace calor acá, ¿no?», dijo Santiago, aflojándose la corbata. «¿O soy solo yo?». Estaba pasando, el veneno estaba haciendo efecto. Pero había una demora, algo que había hecho que los síntomas tardaran en aparecer. ¿Qué tipo de veneno actuaba así? Mateo no era experto, pero había visto suficientes documentales de crímenes verdaderos durante sus noches de insomnio para saber que algunos venenos podían tardar entre 20 minutos y 1 hora en manifestarse. «Santiago, tal vez deberíamos irnos», dijo Valentina. Su voz sonaba genuinamente preocupada. ¿O era una actuación magistral? «No seas ridícula. Todavía no he comido mi postre». Santiago tomó una cucharada de tiramisú, pero le costó llevársela a la boca. Su coordinación estaba fallando. Mateo se acercó. «Señor Mendoza, ¿se siente bien? Se ve un poco pálido». «Estoy perfecto», insistió Santiago, pero su voz ahora era más débil. Solo necesito aire». Intentó levantarse y casi cae. Valentina lo sostuvo del brazo, con expresión alarmada. Los comensales de las mesas cercanas empezaron a notar la escena. «Alguien llame a un médico», gritó Valentina. «Por favor, mi esposo está enfermo». Pero Mateo vio algo en sus ojos que lo perturbó, porque detrás de la preocupación fingida había un destello de satisfacción, de triunfo. El restaurante entero se había detenido. Chef Ricardo salió de la cocina. Laura apareció con un vaso de agua. Los demás camareros se arremolinaban, sin saber qué hacer. «Ya llamé a la ambulancia», anunció el maître. «Llegarán en 5 minutos». Santiago cayó de vuelta en su silla, respirando con dificultad. Su piel había adquirido un tono grisáceo. No puedo respirar bien. Y entonces, en medio del caos, sus ojos encontraron los de Mateo. Y en esa mirada, Mateo vio el reconocimiento, el entendimiento. Santiago sabía que había sido envenenado, sabía que se estaba muriendo, y sus labios formaron una sola palabra, sin sonido, solo el movimiento. Ella. Luego su mano se extendió no hacia Valentina, no hacia los paramédicos que acababan de entrar corriendo por la puerta, sino hacia el bolsillo interior de su saco. Con un último esfuerzo, sacó algo. Un papel, similar al que Mateo había encontrado. Pero este tenía algo diferente. Era una fotografía. Santiago la dejó caer sobre la mesa antes de que sus ojos se cerraran y su cuerpo se desplomara. Mateo la vio, y todo su mundo se detuvo. En la fotografía había 2 personas. Laura, la joven camarera que trabajaba a su lado, y Santiago Mendoza en una pose íntima, abrazándola en lo que parecía ser una habitación de hotel.
Las piezas del rompecabezas explotaron en su mente como fuegos artificiales. Valentina no estaba tratando de matar a Santiago. Laura sí. Y él había ayudado sin saberlo, al haber encontrado la nota, al haber advertido a Valentina, al haber creado la distracción perfecta para que el plan siguiera adelante. Había sido un peón en un juego que ni siquiera sabía que estaba jugando. Los paramédicos se llevaron a Santiago en una camilla. Valentina los siguió, llorando histéricamente o fingiendo hacerlo. Los clientes del restaurante murmuraban, algunos grababan con sus teléfonos. El maître intentaba calmar la situación, ofreciendo cortesías, descuentos, cualquier cosa para evitar que esto se convirtiera en un escándalo mayor. Y Laura simplemente desapareció. Cuando Mateo volteó a buscarla, ya no estaba en el salón. Se había ido como un fantasma, dejando solo preguntas y una escena del crimen que todos creerían que fue un accidente, una reacción alérgica, una enfermedad súbita, cualquier cosa menos la verdad. Mateo guardó la fotografía en su delantal junto a la nota, 2 piezas de evidencia que podrían cambiar todo. Y en ese momento, mientras las sirenas de la ambulancia se alejaban en la noche lluviosa, Mateo Durán entendió que esta noche no terminaría con el último servicio. Esta noche, de hecho, apenas estaba comenzando, porque ahora él sabía demasiado. Y la gente que sabe demasiado en historias como esta rara vez llega a ver el amanecer. Las 2 de la madrugada. El restaurante La Perla Negra estaba cerrado, pero Mateo seguía ahí, sentado en la penumbra del vestuario del personal, con la fotografía y la nota extendida sobre la mesa frente a él como piezas de un rompecabezas macabro. Las luces fluorescentes parpadeaban con ese zumbido enfermizo que siempre lo ponía nervioso. Afuera, la lluvia había cesado, pero las calles de Buenos Aires todavía brillaban con el reflejo de las luces de neón, creando charcos que parecían espejos rotos. Su teléfono había vibrado 17 veces en las últimas 2 horas. 3 llamadas de su ex esposa preguntando por qué no había llegado a recoger a Sofía. 5 mensajes del maître diciéndole que la policía querría hablar con todo el personal mañana. 2 llamadas perdidas de un número desconocido y 7 mensajes de Laura. Los mensajes de Laura eran lo que más lo aterraba. Mateo, necesito hablar contigo. No es lo que pensás. Por favor, no digas nada todavía. Sabes dónde encontrarme. Tu hija es hermosa. La vi en tu foto de perfil. Ese último mensaje lo había hecho sentir como si alguien le hubiera metido un puño de hielo en el estómago. No era una amenaza directa, pero en el contexto de todo lo que había pasado, cada palabra que mencionara a Sofía era un arma cargada apuntando a su cabeza. Había borrado los mensajes. Todos. Pero eso no hacía que desaparecieran de su mente. La puerta del vestuario se abrió. Mateo escondió rápidamente la fotografía y la nota en su mochila. Chef Ricardo entró, todavía con su mandil manchado de salsa y sudor, oliendo a ajo y agotamiento. ¿Todavía acá, Durán? Su voz era más suave que de costumbre, sin el filo habitual de la cocina. Deberías irte a casa. Fue una noche de mierda para todos. Ya me iba, mintió Mateo, cerrando el cierre de su mochila. Ricardo se sentó pesadamente en el banco frente a él. La ambulancia lo llevó al hospital alemán. Escuché que lo estabilizaron, pero está en terapia intensiva. Los médicos dicen que fue algún tipo de intoxicación, pero todavía no saben con qué. ¿Va a sobrevivir? ¿Quién sabe? Tipo con esa plata seguro tiene los mejores doctores. Pero ¿viste cómo estaba? Ricardo negó con la cabeza. Nunca vi algo así en todos mis años acá. Y mira que he visto de todo. Gente que se atraganta, infartos, peleas de borrachos. Pero esto fue diferente. Mateo asintió, sin confiar en su propia voz. La esposa se quedó en el hospital, continuó Ricardo, llorando como una Magdalena, según me contó uno de los paramédicos. Pobre mujer, tan joven y ya viuda, tal vez. ¿Y Laura? La pregunta salió antes de que Mateo pudiera detenerla. Ricardo lo miró con curiosidad. ¿Laura? Se fue hace como 2 horas. Dijo que estaba muy choqueada, que no podía seguir trabajando. Le di permiso para irse temprano. ¿Por qué? Por nada. Solo me pareció raro que se fuera tan rápido. Bueno, es joven, estas cosas le pegan más fuerte a los pibes. Ricardo se levantó, estirando la espalda con un quejido. Anda a casa, Mateo. Mañana van a venir los policías a hacer preguntas. Vas a necesitar descansado. Cuando Ricardo se fue, Mateo se quedó solo nuevamente. Miró su teléfono. Otro mensaje, pero esta vez no era de Laura. Era del número desconocido que había llamado antes. Sé que tenés la foto. Encontrémonos.
Las manos de Mateo temblaban mientras escribía una respuesta. ¿Quién sos? La respuesta llegó casi instantáneamente. Alguien que también quiere ver a esa perra pagar por lo que hizo. Bar el Tucán, 1 hora. Vení solo. Mateo sabía que era una trampa. Tenía que serlo. Nadie en su sano juicio iría a encontrarse con un extraño en un bar a las 3 de la madrugada después de presenciar un envenenamiento. Era el tipo de decisión estúpida que la gente tomaba en las películas justo antes de que los mataran en un callejón oscuro. Pero también sabía que si no iba, nunca descubriría la verdad. Y la verdad era lo único que podría mantenerlo a salvo. A él y a Sofía. Agarró su mochila y salió del restaurante por la puerta trasera, la que daba al callejón donde los empleados fumaban durante los descansos. El aire nocturno era fresco, limpio después de la tormenta. Las calles estaban casi desiertas, solo algún taxi ocasional y los borrachos de madrugada tambaleándose hacia sus casas. El bar El Tucán estaba a 6 cuadras, en una zona que se volvía progresivamente más peligrosa con cada paso. Mateo conocía el lugar de oídas. Era uno de esos bares que nunca cierra, donde los camareros no hacen preguntas y los clientes prefieren la oscuridad a la luz. El tipo de sitio donde podías desaparecer y nadie notaría tu ausencia. Cuando llegó, la puerta estaba entreabierta. Una luz roja parpadeante del letrero de neón proyectaba sombras inquietantes en la acera mojada. Adentro, el olor a cigarrillo viejo y cerveza derramada golpeó como un puñetazo. Solo había 3 personas en el bar. El cantinero, un tipo enorme con tatuajes subiendo por el cuello. Una pareja en una esquina, demasiado borrachos para notar a nadie más. Y en la barra, de espaldas a la puerta, una figura solitaria con un sombrero que ocultaba su rostro. Mateo se acercó lentamente. ¿Fuiste vos quien me mandó el mensaje? La figura giró, y Mateo sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Era Valentina Mendoza, pero no la Valentina que había visto en el restaurante. Esta Valentina tenía el maquillaje corrido, los ojos rojos de llorar, pero había algo diferente en su postura. Ya no era la esposa sumisa y callada. Era una mujer con fuego en los ojos. «Sentate», ordenó, señalando el taburete junto a ella. Mateo obedeció, sin poder apartar la mirada. «¿Qué estás haciendo acá? Deberías estar en el hospital con tu esposo». «Mi esposo». Ella se rió, pero no fue una risa alegre. Fue el sonido de algo rompiéndose. «Mi esposo está en coma. ¿Sabías? Los doctores dicen que tiene un 50% de posibilidades de sobrevivir, y si sobrevive probablemente tenga daño cerebral permanente. Todo por culpa de esa maldita perra». «Laura, veo que sos más inteligente de lo que pensaba». Valentina tomó un trago de lo que parecía whisky puro. «Sí, Laura, mi amiga, o eso creía. ¿Sabes cuánto tiempo duraba su aventura? 8 meses. 8 meses en los que esa pendeja se cogía a mi marido mientras yo hacía el papel de esposa perfecta en su casa perfecta con su vida perfecta de mierda». Mateo no sabía qué decir. Cada palabra que salía de la boca de Valentina le daba otra pieza del rompecabezas. «Lo descubrí hace 3 semanas», continuó ella. «Vi un mensaje en su teléfono. Nada original, la típica mierda de te extraño bebé, ¿cuándo nos vemos?». Al principio pensé que era spam, después pensé que era un error, pero algo me hizo investigar más, y encontré todo. Fotos, videos, mensajes, reservas de hotel, facturas de joyas que nunca vi, todo el maldito catálogo de la infidelidad. Y por eso escribiste la nota. Valentina lo miró sorprendida. ¿La nota? No fui yo quien escribió esa nota, boludo. Ahora fue el turno de Mateo de sorprenderse. ¿Qué? Pero te vi dejarla caer debajo de la mesa. No la dejé caer, la encontré. Alguien la puso en mi cartera, no sé cuándo ni cómo, pero cuando la leí en medio de la cena me di cuenta de lo que estaba pasando. Laura lo iba a matar y yo iba a ser la culpable. No entiendo. ¿No lo ves? ¿No lo ves? Valentina se inclinó más cerca, su aliento oliendo a alcohol y desesperación. Laura no solo quería tener una aventura con mi esposo, quería quedarse con todo, con su dinero, su posición, su vida, pero para eso primero tenía que sacarme a mí del medio. ¿Y qué mejor forma que hacer que parezca que yo lo maté? La esposa celosa envenena al marido infiel. Es la historia más vieja del mundo. Los engranajes en la mente de Mateo giraban frenéticamente. Entonces la nota era parte del plan, para que la encontrara, para que hubiera testigos de que vos estabas actuando raro. Exacto. Y funcionó, ¿no? Vos la encontraste. Vos me viste nerviosa. Probablemente le contaste a alguien, ¿verdad? O al menos sospechaste de mí. Mateo no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. «El plan era perfecto», dijo Valentina amargamente.
Envenenar la comida o la bebida de Santiago durante la cena, hacer que yo parezca la culpable, y mientras yo estoy en la cárcel, ella consuela al viudo o se queda con la herencia si él muere. Win-win para la perra. Pero intercambiaste las copas. Valentina asintió. Lo hice por instinto. Cuando vi la nota, cuando entendí lo que estaba pasando, pensé que el veneno estaba en mi copa, que iban a matarme a mí y hacer que parezca un suicidio o algo así. Así que la cambié. Pensé que así me salvaría. Y terminaste envenenando a tu esposo. Sí, su voz se quebró. Yo lo envenené. Con mis propias manos. Aunque técnicamente fue Laura quien puso el veneno, fui yo quien se lo hizo tomar. Y ahora él está muriendo por mi culpa. Mateo podía ver las lágrimas formándose en sus ojos. Lágrimas reales esta vez, no el teatro que había montado en el restaurante. ¿Y ahora qué?, preguntó él. ¿Por qué me llamaste acá? Valentina sacó su teléfono y le mostró una foto. Era la misma fotografía que Santiago había dejado caer en la mesa, la de Laura con él en el hotel. Porque vos tenés una copia de esta foto, la vi cuando se cayó de su saco. La agarraste antes de que alguien más la viera. Y esa foto es la única prueba de que Laura tenía un motivo para matarlo. La policía puede conseguir otras pruebas, mensajes, registros de hotel. No si Laura los borra primero. Es inteligente, Mateo, más inteligente de lo que cualquiera de nosotros pensó. Seguro ya está limpiando sus rastros. En unas horas toda evidencia de su relación con Santiago habrá desaparecido, y entonces solo quedará mi palabra contra la suya. ¿Y a quién van a creer? ¿A la esposa celosa con motivo y oportunidad? ¿O a la joven camarera inocente que casualmente estaba trabajando esa noche? Mateo sacó la fotografía de su mochila. La puso sobre la barra entre ellos. Bajo la luz tenue del bar, Laura y Santiago parecían felices, perdidos en su pequeño mundo de mentiras y traición. ¿Qué quieres que haga con esto? Quiero que la entregues a la policía, pero no todavía. Primero necesito que me ayudes a conseguir más evidencia, algo que Laura no pueda borrar, algo definitivo. ¿Por qué debería confiar en vos? Por lo que sé, vos también podrías ser parte de todo esto. Valentina lo miró directamente a los ojos. Porque los dos estamos jodidos si Laura se sale con la suya. Ella vio que vos te diste cuenta de algo en el restaurante, vio cómo nos mirábamos, vio que agarraste la foto. Para ella, vos sos un testigo, y los testigos son peligrosos. Me amenazó, admitió Mateo. Mencionó a mi hija. Lo sé, vi cómo te ponías pálido cuando chequeabas tu teléfono. Laura es así. Cuando algo se interpone en su camino, lo elimina, y vos te interpusiste. ¿Cómo sabes tanto de ella? Porque trabajaba para nosotros antes. La revelación cayó como una bomba. Hace un año, Laura era la niñera de... Bueno, esa es otra historia. El punto es que la conocí, sé cómo opera, sé lo peligrosa que puede ser cuando se le mete algo en la cabeza. Mateo sintió que cada respuesta solo generaba más preguntas. Dijiste que era tu amiga. Lo fue, hasta que la despedimos. Robaba cosas pequeñas de la casa, joyas sin mucho valor, efectivo de los cajones. Nada que pudiéramos probar, pero suficiente para que la echáramos. Pensé que ahí terminaba todo, pero claramente ella tenía otros planes. Planes que involucraban seducir a mi esposo y destruir mi vida. El cantinero se acercó. ¿Otra ronda? No, dijo Mateo rápidamente. Necesitaba mantener la cabeza clara. Escucha, aunque quisiera ayudarte, no sé cómo. No soy detective. Soy un camarero que está en el lugar equivocado en el momento equivocado. Exactamente. ¿Sos un camarero? Nadie sospecha de los camareros. Nadie los nota realmente. Sos invisible, y eso es lo que necesito. ¿Invisible para qué? Valentina se inclinó más cerca, bajando la voz hasta un susurro. Laura vive en un departamento en Palermo. Sé la dirección. Estuve ahí antes, cuando todavía éramos amigas. Si alguien pudiera entrar, buscar evidencia que ella no haya podido borrar todavía. ¿Me estás pidiendo que entre a robar? Te estoy pidiendo que recuperes lo que es mío. Fotos, cartas, cualquier cosa que pruebe su relación con Santiago. Y más importante, cualquier cosa que pruebe que ella planeaba matarlo. Estás loca. Si me agarran, voy preso. Si no lo haces, vas a terminar muerto, o tu hija. Valentina dejó que las palabras se asentaran. Laura no deja cabos sueltos. Vos sos un cabo suelto. Mateo quería decirle que se fuera al carajo. Quería levantarse, salir de ese bar de mala muerte, ir a buscar a su hija y desaparecer a algún lugar donde nadie supiera su nombre. Pero sabía que Valentina tenía razón. Laura lo había amenazado. Y las amenazas así no eran vacías. ¿Cómo sé que no me estás tendiendo una trampa? No sabes.
Valentina fue brutalmente honesta. ¿Pero qué opción tenés? Podés ir a la policía ahora con esa foto y la nota, pero ¿qué van a hacer? Investigar, hacer preguntas. Y mientras tanto, Laura tiene tiempo de sobra para eliminar evidencia, para preparar su defensa, para hacerte desaparecer a vos también. O puedo darte la foto a vos y lavarme las manos de todo esto. Podrías, pero entonces siempre vas a estar mirando por encima del hombro, preguntándote cuándo Laura va a venir por vos. Si esa es la vida que querés para vos y para tu nena, adelante. Mateo cerró los ojos. Pensó en Sofía, en su risa cuando la llevaba al parque los domingos, en cómo lo abrazaba cuando tenía pesadillas, en el futuro que quería construir para ella lejos de toda esta oscuridad, y supo que no tenía opción. Dame la dirección. Valentina sonrió por primera vez desde que se habían encontrado. Sacó un papel y escribió rápidamente. Departamento 4B. El edificio tiene seguridad, pero el guardia se duerme después de las 4. La puerta del balcón siempre está mal cerrada. Podés acceder desde el edificio de al lado si trepa el muro divisorio. ¿Cómo sabes todo eso? Ya te dije, éramos amigas, pasaba tiempo ahí. Mateo agarró el papel sintiéndose como si acabara de firmar su sentencia de muerte. ¿Y si encuentro algo? Saca fotos con tu teléfono. No toques nada que no tengas que tocar. No dejes huellas. Y cuando termines, llámame. Yo voy a estar esperando. Y después vamos juntos a la policía con toda la evidencia y nos aseguramos de que esa perra pague por lo que hizo. Sonaba simple, demasiado simple. Mateo sabía que nada en esta situación era simple, pero ya había cruzado la línea. Ya no había vuelta atrás. Se levantó para irse, pero Valentina lo agarró del brazo. Mateo, una cosa más. ¿Qué? Si encontrás algo sobre por qué ella hizo todo esto, sobre qué la motivó realmente, necesito saberlo. Necesito entender por qué alguien odia tanto como para destruir tantas vidas. Mateo asintió y salió del bar. El aire frío de la madrugada lo golpeó como una bofetada, recordándole que esto era real, que en las próximas horas iba a cometer un crimen, a arriesgar todo, basándose en la palabra de una mujer que apenas conocía. Miró su reloj. Las 3:47 a.m. En 13 minutos, el guardia del edificio de Laura se quedaría dormido. En 20 minutos, estaría trepando un muro entre dos edificios como un ladrón común. En una hora, su vida habría cambiado para siempre, de una forma u otra. Caminó por las calles vacías de Buenos Aires, la ciudad que nunca duerme pero que a esta hora finge dormitar. Pasó por un kiosco de 24 horas y compró guantes de látex, una linterna pequeña y una gorra para ocultar su rostro. El vendedor ni siquiera lo miró, demasiado absorto en su teléfono. El edificio de Laura era uno de esos complejos modernos de Palermo, todo vidrio y acero, con plantas en el lobby y un portero que cobraba por hacer nada. Mateo se quedó en la esquina opuesta, observando. Valentina tenía razón. El guardia estaba despatarrado en su silla, con la cabeza colgando hacia atrás, roncando suavemente. El edificio de al lado era más viejo, con salida de incendios externa y ventanas sin rejas. Mateo encontró una entrada lateral sin candado y subió por las escaleras hasta el cuarto piso. Su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que alguien lo escucharía. Desde la salida de incendios podía ver el balcón del departamento 4B. Había una separación de quizás 1,5 metros entre los edificios. No era mucho, pero a 4 pisos de altura parecía un abismo. «Estás loco, Durán», se dijo a sí mismo. Completamente loco. Pero ya había llegado hasta acá. Retroceder ahora sería admitir que todo había sido para nada. Tomó aire y saltó. Por un segundo horrible, pensó que no llegaría, que iba a caer 4 pisos hasta el concreto y que nadie encontraría su cuerpo hasta la mañana. Pero sus manos agarraron la baranda del balcón y se sostuvo con fuerza, usando los últimos restos de la fuerza que solía tener cuando era más joven y hacía deportes en vez de servir mesas. Se impulsó sobre la baranda y aterrizó en el balcón con un ruido sordo que lo hizo congelar. Esperó 30 segundos, 1 minuto. Nadie vino, le gritó. El edificio permanecía silencioso. La puerta del balcón estaba entreabierta, como Valentina había dicho. Mateo la abrió lentamente y entró. El departamento estaba oscuro, pero la luz de la calle iluminaba lo suficiente para ver. Era pequeño, pero bien decorado, minimalista, sin fotos en las paredes, sin personalidad. Como un hotel, no como un hogar. Mateo encendió su linterna y comenzó a buscar. Revisó los cajones de la cocina, cubiertos, servilletas, nada inusual. La sala de estar, una laptop cerrada sobre la mesa de café,
revistas de moda, control remoto. El baño, productos de belleza caros, más de los que podría costear con su salario de camarera. Fue al dormitorio. La cama estaba deshecha, como si alguien hubiera salido con prisa. Sobre la mesita de noche había un teléfono viejo, de esos que la gente usa para números secundarios. Mateo lo encendió. Sin contraseña, abrió los mensajes. Había docenas, todos con el mismo contacto guardado solo como S. Los leyó con crecí. No puedo esperar a verte mañana. La vieja está viajando. Te extraño. Hay que dejarla. Sí, pronto, mi amor. Pronto. Necesito preparar algunas cosas primero. Laura, llevamos meses diciendo lo mismo. Estoy cansada de ser tu secreto. Lo sé, pero si ella sospecha algo antes de que yo tenga todo arreglado, me destruye en el divorcio, me quita todo. Laura, entonces tal vez tengamos que acelerar las cosas. ¿Qué quieres decir? Laura, conozco maneras, accidentes pasan todo el tiempo. Ahí estaba, la confesión directa. Laura planeando el asesinato por escrito. Mateo sacó su teléfono y fotografió cada mensaje, cada conversación. Era oro puro, pero entonces encontró algo más, algo que hizo que todo lo demás pareciera insignificante. Una carpeta en el cajón inferior de la mesita. Dentro había documentos, contratos y una póliza de seguro de vida a nombre de Santiago Mendoza, con Laura Sánchez como beneficiaria secundaria. Mateo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Esto no era solo una aventura que salió mal, no era solo una amante celosa, era un plan meticulosamente organizado. Laura había estado preparando esto durante meses, tal vez años, el seguro, los mensajes, todo. Ella iba a matar a Santiago, cobrar el seguro y desaparecer. Y Valentina tenía razón sobre todo. Estaba fotografiando los documentos cuando escuchó el sonido que más temía, la puerta principal abriéndose. Pasos en el corredor. Laura había vuelto. Mateo apagó la linterna y se quedó paralizado. Su mente gritaba opciones, el balcón, el armario, debajo de la cama, pero era demasiado tarde para cualquiera de ellas. Las luces del dormitorio se encendieron, y ahí estaba Laura, parada en el umbral con una pistola en la mano. «Hola, Mateo», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Sabía que vendrías». La pistola en la mano de Laura brillaba bajo la luz del dormitorio como una promesa de muerte. Mateo levantó las manos instintivamente, el teléfono todavía en una de ellas con las fotos de la evidencia que había recolectado. Su corazón golpeaba contra sus costillas como un prisionero tratando de escapar. «Laura, yo, ahórratelo». Su voz era fría, muy diferente de la chica tímida y amable que había conocido en el restaurante. Esta Laura era otra persona completamente. O tal vez esta era su verdadera cara y todo lo demás había sido el disfraz. Sabía que Valentina te reclutaría, esa perra predecible, siempre pensando que es más lista que todos. «No sé de qué hablas. Por favor, Mateo, no me insultes con mentiras baratas. Te vi en el bar con ella. Los seguí desde el restaurante. Creías que eran discretos, pero en esta ciudad siempre hay ojos mirando». Mateo tragó saliva. Su mente corría a 1000 por hora buscando salidas. El balcón estaba a sus espaldas, pero saltar sería suicida. La puerta del dormitorio estaba bloqueada por Laura. No había armario lo suficientemente grande para esconderse. Estaba atrapado. «¿Qué vas a hacer?», preguntó, tratando de mantener su voz estable. «¿Matarme? ¿Acá? ¿En tu departamento? No sos tan estúpida». Laura sonrió, pero fue una sonrisa vacía, mecánica. «Tenés razón, no soy estúpida. Por eso ya tengo todo planeado. Esta noche un ladrón entró a mi departamento mientras yo no estaba. Lo enfrenté cuando volví. Hubo una lucha. El arma se disparó, legítima defensa. Las cámaras del edificio me mostrarán llegando después de que vos entraste. Perfecto, ¿no? Las cámaras también van a mostrar que vine del edificio de al lado, que salté desde el balcón. ¿Qué tipo de ladrón hace eso? El tipo desesperado, el tipo que está huyendo de algo, o tal vez sus ojos se estrecharon, el tipo que estaba obsesionado con una compañera de trabajo y decidió acecharla. Tengo mensajes que podría mostrar, mensajes donde vos supuestamente me acosabas, me amenazabas. No es difícil falsificar esas cosas cuando sabes cómo. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ella había pensado en todo, cada contingencia, cada posible escape. No era una criminal improvisada. Era una jugadora que había estado preparando este juego durante mucho tiempo. «Santiago te amaba», dijo Mateo, intentando una táctica diferente. Apelar a su humanidad si es que le quedaba alguna. Leí los mensajes. Él iba a dejar a Valentina por vos. «¿Amarme?». Laura se rió, pero fue un sonido hueco, sin alegría. Santiago no amaba a nadie más que a sí mismo.
Decía que iba a dejarla, que íbamos a estar juntos, que me iba a dar la vida que merecía. ¿Sabes cuántas veces escuché esas promesas? ¿Cuántos meses de esperar, de ser su secreto, de coger en hoteles de mala muerte mientras su esposa dormía en sábanas de seda? Entonces, ¿por qué no simplemente lo dejaste? Porque yo no soy como Valentina. El odio en su voz era palpable ahora, crudo y real. Ella nació con todo: belleza, dinero, oportunidades. Yo tuve que luchar por cada maldita migaja. Trabajé como niñera en su casa, limpiando la mierda de gente que me trataba como si fuera invisible. Y cuando finalmente encontré una forma de salir de esa vida, cuando Santiago me prometió un futuro, ¿qué hizo? Nada. Mes tras mes, excusa tras excusa, hasta que me di cuenta de que nunca iba a dejarla, que yo solo era una distracción, un juguete. Así que decidiste matarlo. Decidí tomar lo que me correspondía, lo que me ganó por todo el tiempo que desperdicié en él. El seguro de vida era mi plan B. Si él no me iba a dar la vida que merecía voluntariamente, entonces la tomaría por la fuerza. Y Valentina, ella también es una víctima en todo esto. Laura escupió al suelo. Valentina es una víctima de su propia estupidez. Se casó con un hombre por su dinero, no por amor. Hizo su cama, que se acueste en ella. Aunque se detuvo, pensativa, tengo que admitir que el toque de la nota fue brillante de mi parte, hacer que todos sospecharan de ella. Ver cómo intercambiaba las copas, cayendo directamente en mi trampa, fue poético. Pero no funcionó. Santiago sigue vivo. Por ahora. Laura se encogió de hombros. Los médicos dicen que tiene daño cerebral significativo. Incluso si despierta, probablemente no va a recordar nada. Y si por casualidad recuerda algo inconveniente, bueno, los hospitales son lugares peligrosos. Tantos accidentes pueden pasar. Mateo sintió náuseas. No era solo una asesina. Era una psicópata, fría, calculadora, capaz de racionalizar cualquier atrocidad con tal de conseguir lo que quería. Tu hija, dijo Laura de repente, cambiando de tema como si estuvieran hablando del clima. Sofía, ¿verdad? 8 años. Va a la escuela San Martín. Sale a las 3:30. Generalmente tu ex esposa la recoge, pero los jueves vos la buscás porque ella trabaja hasta tarde. El terror que Mateo sintió fue más profundo que cualquier cosa que había experimentado antes. No te atrevas. Déjala fuera de esto. No me gusta amenazar niños, Mateo, de verdad, pero necesito que entiendas la seriedad de tu situación. Esa evidencia que tenés en tu teléfono, esas fotos que sacaste, necesito que las borres. Ahora. ¿Y si lo hago, qué? ¿Me dejas ir? No soy idiota. Sé demasiado. Tenés razón, sabes demasiado, pero tu hija no sabe nada, y me gustaría que siguiera así, que crezca, vaya a la universidad, tenga una vida normal, sin la sombra de un padre muerto persiguiéndola. ¿O preferís que ella también pague por tus decisiones? Era el momento de la verdad. Mateo podía borrar las fotos, entregar toda la evidencia, y tal vez Laura lo dejaría vivir. Tal vez. O podía resistir, mantener la evidencia y arriesgar no solo su vida, sino la de Sofía. Pero entonces recordó algo que Valentina había dicho en el bar. Laura no deja cabos sueltos. Si borraba las fotos, si entregaba todo, seguiría siendo un cabo suelto. Laura lo mataría de todas formas. Y luego iría por Sofía, solo para estar segura, porque eso es lo que hacía la gente como ella. Eliminaban amenazas, todas las amenazas. Así que Mateo tomó la única decisión que tenía sentido. Lanzó el teléfono por el balcón. Laura gritó y corrió hacia la ventana, el arma todavía apuntando, pero su atención dividida. Mateo aprovechó ese segundo de distracción. Se abalanzó sobre ella, usando todo el peso de su cuerpo para empujarla contra la pared. El arma se disparó, el sonido ensordecedor en el espacio cerrado. La bala incrustó en el techo, enviando una lluvia de yeso sobre ellos. Forcejearon. Laura era más joven, pero Mateo tenía desesperación de su lado, la desesperación de un padre que pelearía contra el mismísimo diablo para proteger a su hija. Le retorció la muñeca hasta que ella soltó un grito de dolor y dejó caer el arma. Mateo la pateó lejos, fuera de alcance. Se acabó, Laura. Pero ella se rió. Incluso en el suelo, con el labio sangrando, se reía. ¿Pensás que tirando tu teléfono cambia algo? ¿Pensás que esa evidencia importa? Tengo abogados, Mateo, los mejores abogados que el dinero de Santiago puede comprar. Voy a salir de esto, siempre salgo. No esta vez. La voz vino desde la puerta del dormitorio. Ambos voltearon. Valentina estaba parada ahí con su propio teléfono en la mano, la pantalla mostrando que había estado grabando. Cada palabra, dijo Valentina con satisfacción. Cada maldita confesión, la amenaza a la niña de Mateo,
tu admisión de envenenar a Santiago, todo. La cara de Laura perdió todo color. ¿Vos? ¿Cómo entraste? La misma forma que Mateo, salté el muro. No fue tan difícil. Valentina miró a Mateo. Sabía que vendrías acá y sabía que Laura estaría esperando, así que decidí ser tu respaldo. Por suerte llegué justo a tiempo. Laura intentó levantarse, pero Mateo la empujó de vuelta al suelo. No te muevas. Las sirenas sonaban en la distancia. Valentina debía haberlas llamado antes de entrar. En minutos el edificio estaría rodeado de policías. Arruinaste mi vida, dijo Laura, mirando a Valentina con odio puro. Todo lo que hice fue por tu culpa. Si vos no hubieras tenido todo, si vos no hubieras sido tan perfecta, tan rica, tan hermosa. No, la interrumpió Valentina. Lo que hiciste fue tu elección. Nadie te obligó a envenenar a mi esposo. Nadie te obligó a amenazar a un niño inocente. Esas fueron tus decisiones, y ahora vas a vivir con las consecuencias. Las sirenas estaban más cerca ahora. Mateo podía ver las luces rojas y azules reflejándose en las ventanas del edificio opuesto. Se sentó en el borde de la cama, agotado, cada músculo de su cuerpo temblando con la adrenalina que lentamente se disipaba. Gracias, le dijo a Valentina. Ella sintió. Gracias a vos. Sin tu ayuda, nunca habría conseguido la evidencia que necesitaba. ¿Tu esposo va a estar bien? No lo sé. Los doctores dicen que es demasiado pronto para saberlo, pero al menos ahora sé la verdad, y eso es más de lo que tenía antes. La policía irrumpió en el departamento momentos después. Oficiales uniformados, armas desenfundadas, gritando órdenes. Mateo levantó las manos, identificándose. Valentina les mostró el video en su teléfono. Laura fue esposada, todavía maldiciendo, todavía gritando que todo era mentira, que era una trampa. Pero nadie le creía. No con la evidencia tan clara. Un inspector, un hombre mayor con ojos cansados que decían que había visto demasiado en su carrera, se acercó a Mateo. Inspector Vargas, necesito que venga a la comisaría a hacer una declaración. Mi hija, tranquilo. Ya mandamos una patrulla a su escuela. Va a estar protegida hasta que terminemos de procesar todo esto. Mateo sintió que las lágrimas amenazaban con salir. Gracias. En la comisaría pasó las siguientes 4 horas relatando cada detalle de las últimas 24 horas. La nota, la cena, el intercambio de copas, el bar con Valentina, el allanamiento al departamento. Todo. Los detectives lo escucharon, tomaron notas, hicieron preguntas. Valentina estaba en otra sala dando su propia versión de los eventos. Cuando finalmente lo dejaron ir, el sol ya estaba saliendo sobre Buenos Aires, la ciudad se despertaba, ajena al drama que había ocurrido durante la noche. Gente yendo al trabajo, niños camino a la escuela, vendedores ambulantes preparando sus puestos. La vida continuaba, como siempre lo hacía. Mateo fue directamente a la casa de su ex esposa. Sofía estaba comiendo cereales en la cocina, mirando dibujos animados en una tableta. Cuando lo vio, su cara se iluminó. ¡Papi! Él la abrazó tan fuerte que ella se quejó. Me estás aplastando. Perdón, princesa, te extrañé, eso es todo. Pero me viste ayer, lo sé, pero igual te extrañé. Su ex esposa Mónica lo miró desde el marco de la puerta con preocupación. Mateo, ¿estás bien? La policía vino anoche, dijeron que había una situación. Estoy bien, todo está bien ahora, pero no era cierto. Nada estaba bien. Había visto cosas que nunca podría olvidar. Había descubierto profundidades de maldad humana que no sabía que existían. Había arriesgado todo, incluyendo la vida de su hija, por hacer lo correcto. Pero al menos Laura estaba arrestada. Al menos Sofía estaba a salvo. Eso tenía que ser suficiente. 2 semanas después, el restaurante La Perla Negra había reabierto. Después del escándalo, hubo un periodo donde parecía que cerrarían permanentemente, pero el dueño decidió seguir adelante. Incluso contrató a Mateo de vuelta con un aumento significativo y la promesa de que nunca más tendría que trabajar un turno de noche si no quería. Mateo aceptó. Necesitaba la rutina. Necesitaba la normalidad de servir mesas, de memorizar órdenes, de fingir que la gente era buena y que el mundo tenía sentido. Santiago Mendoza había despertado del coma. Tenía daño cerebral menor, problemas de memoria a corto plazo, pero los doctores decían que con terapia podría recuperarse casi completamente. Valentina había iniciado los trámites de divorcio. Aparentemente, descubrir que tu esposo te engañaba con la niñera y casi muere envenenado era suficiente motivo para terminar un matrimonio, incluso para estándares de Buenos Aires. Laura estaba en prisión preventiva esperando juicio. Su abogado intentó alegar locura temporal,
Pero con el video de Valentina y toda la evidencia del teléfono secundario que encontraron en su departamento, no tenía muchas chances. Los fiscales hablaban de una sentencia de 20 años mínimo. Justicia. Eso era lo que todo el mundo llamaba. Pero Mateo sabía que la justicia era más complicada que eso. Laura estaba en la cárcel, sí, pero las cosas que había dicho en su confesión sobre luchar por cada migaja, sobre ser invisible, sobre querer una vida mejor, esas cosas resonaban con Mateo de formas incómodas. No justificaban lo que ella había hecho. Nunca justificarían asesinato o amenazar a una niña, pero le recordaban que la gente rara vez era completamente mala o completamente buena, que todos eran el producto de sus circunstancias, sus elecciones, sus heridas, y que a veces la línea entre víctima y villano era más delgada de lo que cualquiera quería admitir. Una noche, mientras cerraba el restaurante, su teléfono sonó. Número desconocido. Casi no contestó, pero algo lo hizo apretar el botón verde. Hola, Mateo. Era Valentina. Su voz sonaba diferente, más ligera, como si le hubieran quitado un peso de encima. Espero no molestarte. No, está bien. ¿Cómo estás? Mejor. Santiago y yo firmamos los papeles de divorcio ayer. Es liberador. Por primera vez en años siento que puedo respirar. Me alegro por vos. Quería agradecerte, nuevamente, por todo lo que hiciste. Arriesgaste tu vida, la de tu hija, por ayudarme. No sé si alguna vez podré pagarte eso. No me debes nada. Hice lo que cualquiera habría hecho. No, no cualquiera. La mayoría de la gente habría mirado para otro lado, habría dejado que el destino siguiera su curso. Vos elegiste pelear. Elegiste hacer lo correcto, incluso cuando era peligroso. Eso te hace especial, Mateo. Él no sabía qué decir a eso, así que simplemente murmuró, «Cuídate, Valentina». Vos también. Colgó y se quedó solo en el restaurante vacío. Las mesas estaban limpias, las sillas apiladas, todo en orden, como si nada hubiera pasado, como si en una de esas mesas, hace solo 2 semanas, no hubiera comenzado una cadena de eventos que casi termina en múltiples muertes. Pero había una mesa que Mateo ya no podía ver igual. La mesa 12, donde Santiago y Valentina se habían sentado, donde había comenzado todo. Los nuevos empleados no sabían la historia. Para ellos era solo otra mesa, pero Mateo sabía. Y cada vez que servía a alguien ahí recordaba que cada cliente tenía una historia, que detrás de cada sonrisa cortés había drama, secretos, dolor, que el mundo era más complicado de lo que parecía desde afuera. Y recordaba que a veces, solo a veces, una persona común podía hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Salió del restaurante y caminó por las calles de Buenos Aires hacia su departamento. La ciudad brillaba con millones de luces, cada una representando una vida, una historia, un misterio. Sacó su teléfono y miró la única foto que tenía de esa noche. Una selfie que se había tomado con Sofía esa mañana después de que todo terminara. Ella sonriendo, él exhausto pero aliviado. Esa foto era todo lo que importaba. No la evidencia, no la justicia, no la venganza. Solo esa sonrisa, esa risa, esa vida inocente que había logrado proteger. Al llegar a su edificio, miró hacia arriba, a las ventanas iluminadas donde la gente vivía sus vidas, cocinaba sus cenas, peleaba sus batallas privadas. Y pensó en todas esas notas que nunca serían escritas, todos esos secretos que nunca serían descubiertos, todas esas decisiones que cambiarían vidas sin que nadie nunca lo supiera. Subió las escaleras hasta su departamento, abrió la puerta y finalmente, después de 2 semanas de pesadillas y ansiedad, durmió. Y en sus sueños no había veneno, no había amenazas, no había pistolas, ni confesiones, ni maldad. Solo su hija, riendo, corriendo por un parque bañado en luz solar. Y eso, pensó Mateo mientras se hundía más profundo en el sueño, eso era todo lo que necesitaba. A veces la justicia llegaba, a veces los malos pagaban, a veces el bien triunfaba, pero siempre, siempre lo más importante era proteger lo que amabas, incluso si significaba arriesgar todo, especialmente si significaba eso. Porque al final del día, cuando todas las notas habían sido leídas y todas las copas habían sido intercambiadas y todos los secretos habían sido revelados, lo único que realmente importaba era el amor. Y Mateo Durán, un simple camarero que había visto demasiado y sabía demasiado, había aprendido esa lección de la forma más difícil posible. Pero la había aprendido. Y nunca, nunca la olvidaría. Fin.